Precisament planteges algunes de les qüestions de les quals parlarem ara, perquè de fàbriques de creació i d'infraestructures com l'Ateneu de Nou Barris n'hi ha de molts tipus. I no és una cosa nova, precisament. S'estan obrint des dels anys 80 arreu del món. A Catalunya n'hi ha moltíssimes, només cal que mireu per internet o busqueu la xarxa de fàbriques de creació, per exemple, i en trobem de formats diferents, mides diferents, diverses fórmules de gestió. N'hi ha que han nascut directament per la voluntat política de les administracions, com és el cas d'algunes de Barcelona, quan hi ha un moment determinat que l'Ajuntament de Barcelona va apostar molt clarament per crear una xarxa ciutadana de fàbriques. N'hi ha que són impulsades per la societat civil, n'hi ha de privades, n'hi ha de subvencionades, n'hi ha de cooperatives, n'hi ha, no oblidem, les que estan impulsades directament des dels col·lectius d'artistes perquè han tingut la necessitat de tenir uns espais per tallers o per locals d'assaig i d'exposició, etc. Vull dir, són fórmules infinites. N'hi ha al Pirineu, n'hi ha a Lleida, n'hi ha a tot arreu. De veritat que val la pena que ho mireu. I ara hem fet un petit resum, un vídeo que resumeix algunes d'aquests equipaments. A veure, no hem d'oblidar que estem en una ciutat mitjana, una ciutat de 60.000 habitants. Què vol dir això? Que es dona des de Roc-Umbert resposta a unes necessitats ciutadanes perquè hi ha una sèrie d'equipaments i d'activitats més propers a la ciutadania, com pot ser la biblioteca o la Troca, que és el Centre de Cultura Popular i Tradicional, o el Centre Tecnològic, que es fa formacions amb TICs per particulars i petites i mitjanes empreses, però també n'hi ha d'altres equipaments i activitats que donen resposta potser a una necessitat més professional, com els clowns, que s'estan especialitzant o formant per ser professionals del clown, o la dansa, o el circ, o el mateix audiovisual. Llavors, el que pot fer diferent Roc-Umbert és aquesta barreja entre disciplines i aquesta barreja entre el món més amateur i el món més professional, que són fronteres que cada vegada estan més desdibuixades, i jo penso que el segle XXI també va cap aquí, a no haver-hi aquestes fronteres entre una activitat amateur i una activitat professional. La barreja de tot això és Roc-Umbert. El programa Fàbriques de Creació de Barcelona és el nou motor de la creativitat i la producció artística de la ciutat. Es tracta d'un programa que es basa en la recuperació de diferents espais fabrils i edificis singulars de Barcelona per transformar-los en nous centres generadors de cultura i cedir-los a col·lectius i associacions locals.
La MOPA per nosaltres ha suposat tot. De fet, nosaltres vivíem entre Madrid i Badalona. Vam decidir venir a Badalona, entre altres coses, perquè teníem aquest espai de creació. I no un espai de creació no és un espai d'emmagatzemament, que ho veieu aquí darrere, hi ha moltes coses emmagatzemades, sinó que és un espai de sinergia, és un espai on passen coses, on hi ha un ambient, una àurea de creació que et donen ganes de ser-hi, i a part d'intercanvi, no? Per mi ha sigut l'espai de creació. Em sembla molt inspirador, no? La llum aquesta, o el mateix lloc que està al costat del mar, és un lloc perfecte per crear, per pintar. Els 2 primers anys per mi no era res. Per mi era un espai, inclús aquest espai ni li havia tocat. Era un espai de transició i era un espai que ens havien deixat, per mi no era res. A mesura que nosaltres hem començat a fer coses i la gent ha començat a valorar la MOPA i jo vaig començar a fer tota una... aquí dalt, no? A convertir-ho en una mena de galeria. Ja va començar a canviar. Bé, ara estem encantats d'escoltar què en pensa de tot plegat el Diego Lorca. Ell és actor, és veí de Ripollet i s'ha format a l'Escola Internacional de Teatre Jacques Leloc de París. Des del 2001 comparteix projecte amb el Paco Merino a la companyia Tizzina Teatro i fa 20 anys que defensa sobre els escenaris la seva visió de les arts escèniques i avui ens farà una veu pinzellada sobre com pot ajudar a una fàbrica de creació. Doncs, bon dia. A mi fa uns mesos em vaig trobar aquí aquestes dones boges, no? Que sabien una mica de la meva trajectòria, la meva forma de fer, teatre, creació, i em van explicar la història d'això. I a mi em va apassionar perquè crec que bàsicament perquè em vibrava dintre, no? Potser per la bogeria, per la dificultat que representa, però també per la responsabilitat de fer un projecte a una ciutat on tu hi ets part i on et realitzes com a persona i com a tot, no? Llavors em van dir, vine i explica una mica la teva vida. Jo podria estar 10 hores aquí explicant, faria un programa monogràfic de la meva vida, a tots ens agrada, però el cas concret és que hi ha paraules aquí que he anat sentint al llarg d'aquest matí que em fan vibrar realment. El nostre projecte, que es diu Tizzina, neix a París, com deies, però potser neix amb una paraula que he vist aquí, que està aquí impresa i que he vist a fàbrica. Neix fa molt temps amb unes idees de fàbrica. Primer perquè jo sóc el resultat d'un projecte de fàbrica. El meu pare treballava a la fàbrica, 40 anys. I treballava a la fàbrica en un lloc que comentava com territori, que és un territori però concretament perifèric. Aquest territori perifèric es diu Cerdanyola, i Cerdanyola d'aquella època va néixer un edifici que vam batejar amb el nom d'Ateneu. I allà jo vaig tenir el meu primer contacte amb això. Això de crear i que podria ser fabricar idees en un escenari. El meu pare va continuar a la seva fàbrica i jo vaig continuar a la meva, que va ser un viatge a París, on vaig conèixer el Paco Merino, el meu company, i allà, ajuntant-nos amb gent de tot el món, precisament també era una idea de fàbrica, perquè allà convivíem 60 nacionalitats diferents a París, una ciutat tan gran com París, tan dura com París, i tots amb el mateix objectiu de fabricar un altre cop teatre, dramatúrgia i art. Vam aconseguir, el Paco i jo, sortir d'allà vius, amb un projecte artístic,
Però primerament vam dir, i com ho fem, i on ho fem? I teníem 20 anys, 23, i ens hi trobàvem a les dificultats de qualsevol altra professió, on començar a engegar les teves idees, on tenir el recolzament. Està clar que el tarannà d'un artista es basa en aquest risc, aquesta bogeria que esteu plantejant aquí. I en el teu instint de saber que hi trobaràs el camí i el lloc, però sense realment aquest lloc real on et puguis cobrir de la pluja, on puguis tenir un espai on desenvolupar, depèn de la teva tècnica, les teves idees, es fa tan difícil i perdràs tant de temps, tanta energia en les condicions bàsiques que potser aquest somni, aquesta idea que reportarà finalment un treball artístic, doncs es pot perdre pel camí. Hi ha molta gent, com deia també una companya, citant, tots som artistes, sí, lògicament, però hem de tenir unes condicions per desenvolupar les nostres idees. I nosaltres, el Paco i jo, vam sortir de París, vam començar a treballar als squats, als espais ocupats de París, i després vam començar a plantejar-nos la idea de tornar a casa, per aquesta idea de que la nostra energia es perdia en aquesta lluita de trobar les condicions mínimes per engegar un projecte artístic. Vam arribar a Cerdanyola, i això parlo l'any 2001, i vam trobar l'Ateneu novament a la meva vida, que havia sigut un espai que vaig descobrir al teatre, on vaig descobrir el teatre amb els propis instituts, amb els tallers d'institut, amb el taller de l'aula de teatre, que ara fa 35 anys. Doncs vaig tornar a casa. I la gent que hi havia allà, o sigui, els treballadors públics van dir «I què necessites, Diego?» Doncs necessito una sala i poc més. I ens van dir, així de clarament, responsable polític en aquell temps, teniu la sala i no només teniu això, que quan feu, quant de temps necessiteu per fer una cosa, per plasmar, per crear la vostra obra? I vam dir un temps i diu, i us la comprarem. Clar, el Paco i jo em vam quedar una mica espantats, no? Llavors hi havia un equilibri entre confiem en vosaltres, us donem la responsabilitat, us donem unes eines mínimes i us donem aquesta exigència com a artistes de tornar alguna cosa aquí, a Cerdanyola. Doncs això va començar, vam fer un primer espectacle, vam tenir la gran sort de començar el nostre viatge dintre del món escènic. Vam continuar fent aquesta tasca de creació allà a l'Ateneu, vam aconseguir un conveni de residència en un espai que, com espero, ha de ser qualsevol espai de creació, on les línies que es generen entre el professional i l'amateur i l'aprenent són, com diuen aquí en els diferents vídeos, són difuses. Allà a l'Ateneu el que ha fet possible la nostra realitat és que nosaltres allà hi tenim una relació directa, un diàleg directe. Nosaltres com a professionals, quan estem en timing, ritmes professionals, la nostra companyia es basa en una estructura professional, però hi contem i sentim el recolzament dels companys que estan a comunicació de l'Ateneu, la gent d'arts plàstiques de l'Ateneu, les professores, professors, els propis alumnes, perquè hi ha una habitació al costat de l'altra, un espai al costat de l'altre, i sentim com una família, o jo sento com una família a la qual cadascú tenim la nostra responsabilitat i que en realitat tots bevem els uns dels altres. Llavors, bàsicament, dic, dintre del nostre projecte, nosaltres continuem, ara hem fet 20 anys de projecte. Titzina, afortunadament, hem aconseguit fer molta gira, convertir-nos en un referent dintre el panorama de les arts escèniques a nivell de l'Estat, i també hem aconseguit també exportar la nostra forma de fer, la nostra obra, fora també d'aquí.
a Llatinoamèrica i a punts d'Europa. I si hi ha una cosa que m'ha permès aquesta professió i aquell llegat que he rebut de la gent com vosaltres, és aquesta realitat d'entendre que allà on hi vagis, si un projecte té moltes capes diferents, que hi veus no només un perfil concret professional, crec que és molt més enriquidor i que clarament cobra més sentit. He vist models de transformació a partir de la cultura arreu. I llavors, només ara que fa 8 anys que visc aquí, en aquest poble, sí que m'agrada i somio amb la idea de que, per què no, amb el terme perifèria, amb el terme compromís, amb el terme associació, que a Ripollet sou un estàndard, doncs somio que realment podem entre tots aportar una miqueta la nostra experiència, el nostre esforç, el nostre treball per aconseguir un resultat que realment que anirà molt més enllà del present. Segurament, com la seva experiència, han passat 40 anys, en el meu cas 20, i tenim aquesta obligació i aquest compromís. Jo, ja, tot i que estic ara en actiu, crec que formo part també, com ella, del passat. Les meves idees tenen un valor de passat i si té importància aquest projecte també és perquè he vist gent jove aquí asseguda, és per l'oportunitat de generar un marc on el passat, el present i el futur puguin conviure junts. O sigui, animar-vos i gràcies a totes vosaltres, a Ripollet, i lluitarem perquè d'una forma o l'altra la cultura tingui aquest valor aquí en aquesta ciutat. Moltíssimes gràcies, Diego, per aquestes paraules. I ara és el torn d'una persona que ha estat implicada en el projecte de traça des dels seus inicis. És el Valentín Roma, ripolletenc i director de la Virreina Centre de la Imatge, que en aquests moments és un espai de referència d'exhibició de la creació contemporània a Barcelona. El Valentí té una llarga trajectòria com a professor, comissari d'exposicions, escriptor, tant de llibres d'assaig com de ficció. Té 2 novel·les publicades que us recomano, El enfermero de Lenin i El retrato del futbolista adolescente, en les quals, encara que no s'anomeni directament, Ripollet està. I, a més, avui ens ha explicat que al gener publica la tercera part d'aquesta trilogia, que es dirà El capitalista simbólico. Fa quasi un any que parlem amb el Valentín d'aquest projecte i sobre què significaria per Ripollet, i escoltar-lo ha estat molt suggerent i apassionant i volem que ara l'escolteu vosaltres. Sí, gracias por la invitación, gracias a todo el mundo por venir. Siempre es muy emocionante estar aquí otra vez en mi casa, digamos. Bueno, lo que he preparado, voy a ir pasando más o menos como unas imágenes de fondo que son, habéis visto como imágenes o referencias de fábricas de creación un poco tipificadas, y sobre todo en el contexto de Cataluña. Y os voy a enseñar también, pero no voy a hablar de esas fábricas, las voy a ir pasando, es un poco para que veáis dónde están, dónde hay muchas fábricas de creación a lo largo de Europa, hay muchísimas, es una práctica, y un poco cómo son las tipologías arquitectónicas de uso, pero entenderlo no voy a hablar de eso, solo iré pasando para que sea una especie de paisaje de fondo. También, una primera cosa, situar un poco el modelo de fábrica de creación. Es un modelo de, como decía Montse antes, es un modelo de
o es una tipología de finales de los 90, que muchas veces se apropia de prácticas que ya estaban, ¿no? O que utiliza prácticas y espacios que ya estaban. Un poco las fábricas de creación se oponen, para que lo entendáis, se oponen a un modelo muy característico de los años 80, que es el modelo de los museos. 80, sabéis, en Europa, en España, es un momento de neoliberalismo a máximo y construcción de un montón de equipamientos culturales, salida de situaciones, en muchos casos de dictaduras o de represión de libertades, y hay una expansión, una democratización que también afecta a la construcción de la institución cultural. Aparecen muchísimos museos por todos los lados, ¿no? Todos los museos más o menos que tenemos, hay una gran proliferación de museos, casi todos de nueva planta, casi todos limpios, perfectos, impolutos, ¿no? Aquí nuestro modelo sería el MACBA, ¿no? Que es un museo, pues un museo que obedece a un modelo de ciudad determinado, un modelo claramente no liberal. La réplica a eso es una réplica desde el lugar totalmente opuesto. Desde otros lugares. Es decir, las fábricas empiezan como precisamente para replicar, para contradecir esa idea del equipamiento artístico higiénico, blanco, perfecto, impoluto, y al mismo tiempo también banalizan algo que banalizan el asociacionismo en algunos sentidos, ¿no? Estoy hablando desde el discurso mediático y político, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pero en todo caso, hay un momento en los 90 en el que se empiezan a generar otros espacios culturales, que no son espacios que cuando los ves te planteas cuánto dinero tienes en el bolsillo, como son los grandes equipamientos culturales, así el MACBA, el Reina, ese modelo, yo creo que el modelo incluso de fábrica podría ser, yo no sé, creo que es un momento ahora para revisar ese modelo, no tanto para seguirlo a pies juntillas, sino para revisarlo críticamente, ¿no? Las fábricas de creación también, una cierta tipología, obedecen a conectar un espacio de producción cultural con las nuevas formas de hacer cultura, con las nuevas composiciones sociales, ¿no? O sea, es más fácil conectar, por decirlo así, simbólicamente a nivel de producción una fábrica que está en un barrio determinado, con sus problemáticas particulares. Es más fácil conectarla con la realidad social que no un museo perfecto, con seguridad, con tal. Entonces, insisto que el modelo fábrica es un modelo muy determinado, o sea, y creo que es un modelo que ahora empieza incluso, diría, a estar al límite. Es decir, tenemos que poder trabajar con otro tipo de espacios, independientemente de esas tipologías o esas nomenclaturas. Yo diría también, digamos que esto me estoy haciendo un poco un lío con esto. Una cosa, mirad, la cultura hoy se hace desde lugares totalmente distintos, es decir, no se hace desde un solo lugar. Y eso que me parece que es fundamental entenderlo. Estamos hablando todo el rato de fábricas, de espacios, de sitios, tal, pero yo diría que es muy importante también hablar de palabras, y hablar de ideas, hablar de usos y hablar de maneras de hacer. Yo creo que me gustaría decir algunas palabras, independientemente de los espacios, los lugares. Por ejemplo, creo que es muy importante plantearse hoy cuál es el uso que le damos a nuestros espacios culturales, ¿no? El uso, la pregunta por el uso, no la pregunta por la piedra, no la pregunta dónde estarán, no la pregunta en qué lugar se ubicarán, qué nivel de representatividad, qué nivel de visibilidad tendrán. No me parece eso tan importante como preguntarnos qué uso le vamos a dar a las cosas. Insisto, los usos, las producciones hoy se dan desde otros lugares. La cultura la estamos produciendo desde otros lugares.
La gente joven produce cultura, pero sobre todo la cultura ya no la producen las élites económicas. Estamos en un pueblo, en una ciudad, que es importante recordarlo. Hoy la cultura no la producen las élites económicas ni las élites sociales, la producimos todos nosotros. Eso no pasaba cuando yo tenía 18 años. Y creo que es importante recordarlo. Y creo que es importante volver a activarlo y volver a preguntar por ese uso. Hoy producimos cultura todos. Y todos, gracias a ciertas tecnologías y gracias a nuestra capacidad de organizarnos, podemos distribuir esa cultura que producimos independientemente de ser tutelados desde algún sitio de arriba. Hoy no queremos ser tutelados. Y está bien recordarlo cuando estamos diciendo que sería interesante tener un espacio de producción. Es decir, la pregunta por el uso es una pregunta política, es una pregunta social y nos la tenemos que hacer todos. No nos la tienen que hacer otros. Otra cuestión, otra palabra que me gustaría poner encima de la mesa es la noción de comunidad. Es decir, un espacio, una fábrica de creación o como queráis llamarlo, un centro de producción artística, un centro de producción social, no tiene ningún sentido si no se desarrolla, si no se gestiona desde una visión comunitaria. Ella lo ha explicado muy bien, me ha encantado cuando ha dicho, no, nosotros tenemos el problema de que lo discutimos todo. Pues eso es la comunidad, negociar todo. La comunidad no es un eslogan, qué bien somos, qué bien nos llevamos. No, la comunidad es fricción, porque tengo que negociar con el otro o con los otros lo que yo quiero también hacer. Con lo cual, pero esa negociación, esas fricciones nos hacen más consistentes, nos mejoran ideológicamente. Y creo que un espacio como una fábrica de creación, un centro cultural, debería también tener en su agenda crítica eso, la gestión comunitaria, gestión de los recursos, pero también gestión de las sensibilidades y también gestión de los intereses. Otra palabra que me gustaría poner encima de la mesa es la noción de agenciamiento. ¿A quién representa? ¿Vale? Esta es otra pregunta fundamental. ¿A quién representa un espacio colectivo? A todos y a nadie a la vez. ¿Vale? Pero sobre todo, no representa a, digamos, nosotros, como dijo ella también, nosotros también somos los políticos. Es decir, también administramos. Con lo cual, la noción del agenciamiento es una noción peliaguda siempre, porque es muy fácil y es muy elegante, aparentemente, lo digo de forma irónica, apropiarse de unas dinámicas sociales, colectivas, comunitarias, pero no comprometerse con ellas. Es decir, el agenciamiento necesita de compromisos políticos fuertes. Otra cuestión relacionada también, la noción de autonomía ideológica. Los espacios de producción cultural, artística, son o deben ser espacios autónomos ideológicamente. Volvamos a pensar la autonomía ideológica. Da igual las siglas, me da igual los espacios, qué tipo de espacio es. Desde una autonomía ideológica se pueden encontrar lugares políticos diferentes. Otra cosa que también creo que es importante otra vez decir, el arte, habéis dicho Boyce, las condiciones, todos somos artistas, pero es verdad, depende según qué condiciones, pero todo el mundo, o sea, el arte, la cultura, es un derecho. O sea, es un derecho. Hace días el director del Reina Sofía lanzó una idea que puso un poco a la gente en jaque, que dice, los museos somos no igual, pero al menos tenemos la misma necesidad de ser y de existir que los hospitales. ¿Sabes?
por motivos radicalmente diferentes, por urgencias totalmente distintas, de otra escala, pero también somos necesarios. Es decir, la producción cultural, la producción artística es un derecho y los lugares donde se produce y donde se hace la cultura son absolutamente necesarios en los tejidos sociales. Creo, también otra palabra al hilo de eso, necesitamos, como sociedad, necesitamos construir espacios donde la gente pueda producir arte. Los museos no solo tenemos que entrar en la exhibición, no solo tenemos que situarnos en ese proceso donde ya todas las obras están hechas, las exhibimos y la gente viene a verlas. Para hacer una obra, un artista tiene que pagar el alquiler, pagar materiales, vivir. ¿Quién paga? ¿Quién ayuda a todo eso? ¿Quién contribuye? No se trata de tutelar las prácticas artísticas, pero sí se trata de darles una cobertura. Nosotros, por ejemplo, en Virrena destinamos un 10, un 15% de nuestro presupuesto a producción de artistas. No es exhibición, es producir, es pagar unos honorarios a un artista porque está trabajando. Hace unos años se decía, no, le pagamos a los artistas, no, le regalaremos un catálogo. ¿Puede comprar el pan con el catálogo? ¿Le puede pagar el alquiler con el catálogo? No, les invitaremos a comer. Invitando a comer, puede seguir haciendo otra película, puede seguir haciendo otra performance, puede seguir haciendo otra obra de teatro. No, hay un giro a la profesionalidad que es muy importante que se asuma desde ya, más allá de la piedra y dónde se va a ubicar una posible fábrica. Eso sí que es importante, hay que contribuir y comprometerse política, ideológicamente y económicamente con que la gente pueda hacer obras de arte y las pueda distribuir y tenga espacios para trabajar. Sin todo eso, lo que se tiene son pequeños monumentos para hacerse la foto, pero no es lo que necesitamos. Por otra parte, también diría otra palabra, ya voy a acabar, no, que me estoy enrollando. Una cuestión que tiene que ver con la pedagogía compartida. Fijaos, un espacio así es para aprender todos. Otra cosa que ha cambiado es que el pedagogo no está aquí, los alumnos están ahí. Todos estamos inmersos en un aprendizaje continuo. Las sociedades, por suerte, están permanentemente en cambios que no son previsibles, que no son editables, por fortuna, con lo cual estamos permanentemente en un estado de aprendizaje continuo donde, digamos, se diluyen las fronteras entre el maestro y el alumno, donde se diluyen las fronteras entre el saber y la ignorancia. Sabes que hay un libro muy bonito de Jacques Rancière que se llama El maestro ignorante, que básicamente lo que Rancière dice es lo único que podemos escribir, lo único que podemos transmitir los maestros es nuestra ignorancia. Es lo único que se puede enseñar. ¿Sabes? Cuando partimos de esa base, el código político que se relaciona es totalmente otro. Y creo que esa noción de pedagogía compartida la podemos llevar no solo a la producción cultural, sino también la tenemos que llevar a una producción social. Luego, diría, también hay una ubicación de Ripollet, hay una ubicación, si queréis llamarla así, geopolítica, que hay que comprender. Esto es el Vallès, hay una universidad al lado, como decía Diego antes, se ha roto el círculo centro-periferia, quiero decir, todo lo que pasa... Ha cambiado mucho cómo se gestiona los eventos. Yo no sé si sabéis, por ejemplo, que Barcelona va a ser sede el 2024 de un evento muy importante, fundamental, artístico, que debería estar en la agenda crítica de esta iniciativa, incluso de esta ciudad, que es que se va a celebrar una manifesta, que es junto a la Documenta, es uno de los grandes eventos artísticos que tienen lugar en el mundo del arte internacional y específicamente en el ámbito europeo.
Han habido 12 ayuntamientos del área metropolitana que se han comprometido a hacer la manifesta. No es una manifesta que hace solo Barcelona, es una manifesta que hace Barcelona con Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià. Es decir, es una situación distinta. Es un signo, es una imagen o una foto, si queréis verlo así, de cómo hoy se está gestionando un poco esas relaciones entre centro y periferia. No existen. Yo no vivo en Barcelona, trabajo en el centro de Barcelona. Con lo cual, quiero decir, la ubicación de Ripollet en ese mapa geopolítico es muy interesante. Creo que la universidad es un polo fundamental que está aquí. Y luego, la capacidad que tienen hoy los artistas de trabajar en contextos muy diversos. Ya no sé si es tan interesante trabajar en el meollo de las ciudades totalmente terciarizadas, y lo que queremos es ir a otros lugares, a otros barrios. Los centros de producción importantes que se han hecho en todos los sitios, desde BAM Canadá hasta Le Frenois, eran sitios que no estaban ni en el centro de París, ni en el centro de Ontario, estaban en zonas periféricas. El modelo alemán en eso, que por aquí voy pasando así algunos, o el modelo del norte de Europa, son todo fábricas de producción que están en barrios diseminados. Y creo que eso está de alguna manera llegando a una cartografía en Cataluña. Y por otro, y ya con esto acabo, una palabra que es fundamental, que es el retorno social de todo esto. Insisto, vuelve a haber, o sea, no vuelve a haber, perdón, debe de estar en primera línea de que cualquiera de las cosas cualquier producción artística, cualquier espacio que cataliza una sensibilidad creativa, pero al mismo tiempo una sensibilidad social, ideológica, debe cuidar. Sabéis el mundo que vivimos, es decir, necesitamos un poco cuidarnos y necesitamos un poco escucharnos. Estos espacios también son espacios donde se necesita la escucha, donde se necesita el cuidado y donde se necesita ese retorno que el arte puede dar y que la sociedad necesita. Muchas gracias. Gràcies, Valentín. Crec que ha donat bastantes claus per posar les bases, per pensar aquest projecte. De moment és un pensament, aquest projecte només, però ens has donat moltes claus i moltes portes per obrir i continuar i entrar-hi.